Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un gran privilegio estar con ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy yo les traigo un tema muy importante que es el corazón de espinos. Hemos estado estudiando la parábola del sembrador y hemos visto diferentes estados de corazón en los que la palabra de Dios quiere hallar cabida y no puede. Hemos visto el corazón que está junto al camino, el corazón de piedra y hoy nos corresponde el corazón de espinos. Amén. Entonces el objetivo de hoy es poder establecer espiritualmente hablando qué significan estos espinos, ¿cierto? ¿Cómo los podemos identificar en nuestra vida diaria y cómo podemos evitar caer en este gran error, ¿sí? Dejar llenar nuestro corazón de espinos. Entonces, mis amados hermanos, para comenzar entonces, mis amados hermanos, ¿qué son los espinos humanamente hablando? Los espinos son arbustos que tienen ramas llenas de espinas que pueden llegar a herir y a lastimar al hombre que se lastime con ellas. Amén. Y asimismo es en la parábola del sembrador lo vemos, cuando la semilla que es tipo de la palabra de Dios entra al corazón del hombre, quiere hallar cabida en el corazón del hombre, pero es ahogada por estos espinos, ¿sí? Y estos espinos agreden esta semilla, la lastiman y a futuro pues terminan destruyendo la semilla. Amén. Entonces, ¿qué significan estos espinos hablando espiritualmente hablando? Amén. Entonces, quisiera que abriéramos la Biblia, la palabra de Dios, y quiero invitarlos a Mateo, capítulo 13, versículo 22. ¿Me? Disculpe, hermanos. A Mateo capítulo 13, el versículo 22. Y vamos a ver las circunstancias y las características que el mismo Señor Jesús nos enseña, sí, mostrándonos qué significan estos espinos. Entonces, en Mateo capítulo 13, el versículo 22 dice: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces vemos dos características importantísimas que Dios nos enseña, ¿sí? Que significan estos espinos. Uno de ellos es el afán de este siglo. Y el segundo, ¿sí? El engaño de las riquezas. Amén. Cuando hablamos del afán de este siglo, sí, hablamos de aquellos afanes que tenemos todos como seres humanos, que vamos a vestir, que vamos a comer, dónde vamos a dormir, dónde vamos a vivir, etcétera. Pero si no nos cuidamos, mis amados hermanos, de estas cosas del diario vivir, se pueden convertir en estos espinos que van a agredir y a lastimar gravemente nuestra vida espiritual. Amén. Lo mismo el engaño de las riquezas, ¿sí? Porque es la guerra del centavo que vemos día a día, ¿sí? Buscar el dinero día a día. Si no lo ponemos en el puesto, mis amados hermanos, este engaño de las riquezas se pueden convertir en estos espinos, amén, que van a hacer que nuestra vida espiritual sea infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Mis amados hermanos, según la definición del diccionario, significa que no es de utilidad ni produce buenos frutos. Es decir, un corazón lleno de espinos tiene una semilla infructuosa. ¿Qué significa? Que no puede dar buen fruto. En su vida espiritual en realidad es una vida mediocre, precaria. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos que según Mateo, vemos dos características importantes que identifican a los espinos. Miremos el siguiente evangelio. Vamos a Marcos capítulo 4, mis amados hermanos. Marcos capítulo 4, el versículo 18. Marcos capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, que ya lo tenemos, ¿cierto? El engaño de las riquezas, ya lo tenemos. Y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Entonces, ¿qué otra característica vemos que son los espinos? La codicia. Sí, ese deseo desenfrenado de querer más, 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 más. ¿Sí? Entonces, esa codicia puede llegar también a lastimar nuestra vida espiritual. Amén. Miremos, hermanos, el siguiente evangelio. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 14. Amén. Y vamos a mirar en concordancia las demás características que la palabra nos enseña. Dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, otra característica que identifica a los espinos, amén, son los placeres de la vida. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos claramente que espiritualmente hablando, ¿qué significan estos espinos? Los espinos significan los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias y los placeres de la vida. Entre los placeres de la vida, pues como sabemos, son los entretenimientos, los deleites que gustan a nuestra carne. Amén. Que nos roban vida, nos roban tiempo y pueden llegarse a convertir en estos espinos que pueden agredir directamente nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, mis amados hermanos, bien, para entender esto, entonces vamos a poner un ejemplo, mis amados hermanos, de un joven rico. Vamos a poner aquí el ejemplo de un joven rico. Este joven rico escuchó la palabra de Dios. Amén. Y como sabemos que es un joven rico, pues el joven rico ha edificado con mucho esfuerzo sus industrias, sus empresas. Puede llegar a tener sus edificios, ¿cierto? Vamos a poner que tiene muchas casas. Bueno, supongamos que estas son las casas, ¿cierto? Que tiene muchas casas. Tiene muchos autos. Vamos a dibujar aquí un auto. Bueno, los hermanos dibujan mejor que yo un auto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tiene muchos autos, etcétera. Pero el objetivo es que vamos a poner un ejemplo de un joven rico con un corazón de espinos. Para entender un joven rico con un corazón de espinos, vamos a recordar un concepto que hemos estado estudiando en los videos anteriores, que es la escalera de la prioridad. Para los que no saben qué es la escalera de la prioridad, ¿sí? Es la potestad que Dios nos da, ¿sí? De nosotros obedecer lo que para nosotros es más importante, más prioritario, más indispensable, más necesario, ¿sí? Entonces yo puedo poner en primer lugar a Dios, ¿sí? Para que sea Dios el primer lugar en todas mis cosas. O bien puedo desplazar a Dios a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el objetivo? En este ejemplo, vamos a suponer que el joven rico en primer lugar tiene a las riquezas. Y en segundo lugar, tiene a Dios, es decir, los mandamientos de Dios, su voluntad, su palabra, está en segundo lugar. O sea que para este joven rico es más prioritario y más necesario obedecer primero a las riquezas que a todo lo demás. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando ponemos cosas por encima de Dios, esto es lo que se conoce como ídolo, como los ídolos. Amén. ¿Por qué es un ídolo? Porque lo estamos poniendo en el lugar donde Dios debería estar. Dios quiere el primer lugar en nuestro corazón. Pero para este joven rico es más importante las riquezas que todo lo demás. Entonces, esto es un ídolo con el que está reemplazando a Dios. Entonces, este joven rico, ¿sí? Por poner su mira más en sus bienes, su plata, su riqueza, sus carros,
Entonces deja llenar su corazón de avaricia, no sé, codicia, ambición, soberbia, etcétera. Y esta maldad, mis amados hermanos, hace que este joven rico pierda el enfoque. ¿Por qué perdió el enfoque? Porque este joven rico no entendió, mis amados hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 33. Quiero que los hermanos abramos nuestra Biblia y lo miremos. Cuando una persona pierde el enfoque es porque no logró entender ese versículo. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo voy a escribir por aquí. Entonces, como hemos sido muy juiciosos y hemos estudiado, sabemos que la justicia, la base de la justicia es la fe, pero no cualquier fe, es la fe de Jesús, es una fe viva. Amén. Y una fe viva tiene como fundamento, y voy a escribirlo en mayúscula para que los hermanos lo veamos muy bien, tiene como fundamento el amor. Amén. Esperen que me quedó un poquito corrido. Pero tiene como fundamento el amor. Amén. Toda persona que realmente quiera crecer en la fe para llegar a una justicia, una justicia divina debe aprender a crecer y cimentarse en amor. Para poder crecer en este amor, hemos visto 3 principios fundamentales, que es el oír, el guardar. Yo no los escucho, pero sé que me están ayudando. Y el siguiente es poner por obra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estos principios son muy, muy, muy importantes. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el hombre oye la palabra de Dios, guarda esa palabra y la pone por obra, realmente es cuando el hombre logra entender el amor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del amor, la Biblia no es subjetiva. La Biblia dice claramente que es amor. Amén. La Biblia dice que el que guarda sus mandamientos es el que verdaderamente le ama. Y el que permanece y cumple, ¿sí?, sus mandamientos, permanece en su amor. Por eso hemos visto entre muchos textos, cuando el hombre logra oír, guardar y poner por obra, es cuando realmente está en un amor genuino, que da como resultado, ¿sí?, una fe viva. Porque es una fe con obras, es una fe verdadera que hace que el creyente realmente esté en un camino de vida. Y el creyente que está en un camino de vida es considerado justo porque está bajo la justicia de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, se refiere a que debemos cuidar de mantenernos en la fe, porque la justicia viene por la fe de Dios. Amén. Y la fe se mueve por el amor. Por eso dice que esa gran fe que es movida por el amor. Amén. Y este amor, mis amados hermanos, crece y se edifica por el oír, guardar y poner por obra, ¿qué? Su palabra. Por eso cuando el joven rico perdió el enfoque, ¿por qué lo perdió? Porque puso la mirada primero en estas cosas físicas, pero perdió la mirada en lo más importante, ¿sí?, que es en Dios. Entonces, mis amados hermanos, por eso es importante entender que no importa todo esto, lo que muchos me dirán, hermano, pero es que tenemos que trabajar, estudiar, tenemos que, no sé, conseguir las cosas naturales de la vida. Entonces, es correcto, mis amados hermanos, sin perder el objetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este joven rico consiguió sus empresas, sus casas, sus carros, etcétera, perdiendo, ¿sí?, y desplazando lo más importante, que es a Dios.
Amén. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el principio? Busque primero la justicia de Dios, ¿sí? Para que lo demás venga por añadidura. Si usted busca la justicia de Dios, va a afirmarse en la fe y va a crecer en el amor, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante, ¿sí? Porque debemos ser como Israel, debemos vencer en Dios y en los hombres, ¿sí? Podemos llegar a tener todas las cosas de la vida naturales sin perder el objetivo. Amén. Sin perder el objetivo, mis amados hermanos. Por eso quiero leerles un poquito atrás, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí habla del afán y la ansiedad. Amén. Pero miremos la palabra de Dios que nos da la luz correcta. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, las aves no tienen centros comerciales, ni bancos, ni graneros, pero Dios cuida de ellas. Amén. ¿Por qué? Porque tienen como primero a Dios. Miren, hermanos, saltemos al versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Entonces esto es supremamente importante porque este es el principio de la prosperidad, mis amados hermanos. Si no logro edificarme en amor, nunca lograré entrar realmente en un camino de verdad. Y si yo no estoy en la fe, tampoco estoy en la justicia, porque la justicia es por la fe de Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por este motivo, cuidémonos de poner por encima de Dios otras cosas, en este caso las riquezas, que nos van a llevar a los afanes de este siglo, a los engaños de las riquezas, a las codicias, a los placeres de la vida, y van a hacer que nuestro corazón se llene de espinos y van a lastimar profundamente nuestra vida espiritual, porque es más prioritario las riquezas que obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que está mal. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, el primer consejo para evitar caer en estos espinos, el primer consejo, mis amados hermanos, cuidémonos de que las cosas materiales nos quiten la necesidad de Dios. Amén. Porque los ricos, sí, el joven rico, sí, está confiado en su riqueza. Y eso hace que él pierda la necesidad de Dios. Y es un punto muy negativo. Miren, hermanos, un ejemplo. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué este joven rico es tibio? Porque recordemos que estos espinos ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es decir, una palabra que no es útil ni puede dar buen fruto. ¿Sí? No puede hallar cabida en el corazón. Es decir, su vida espiritual es mediocre y precaria. Por eso le dice, mire lo que le dice el Señor. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un hombre, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, el hombre puede tener sus empresas, sus edificios, sus casas, sus carros, etc. Pero espiritualmente hablando es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ese es el problema de alguien que pone por primero las riquezas y desplaza a Dios.
Miren, hermanos, ¿qué pasa? Miren una enseñanza directamente del Señor Jesús. Miren Lucas 12, 15 al 21. San Lucas, capítulo 15. Amén. Capítulo 12, perdón. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21. Dice la palabra de Dios. Mire lo que él está hablando a los hombres que tienen bienes y dinero en este mundo. Les dicen, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sí, y esto es una enseñanza directamente de Dios. O les vuelvo a repetir esa última frase, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dice Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Una gran pregunta. Este joven rico con toda seguridad gastó toda su vida, su esfuerzo, su sudor en hacer sus empresas, sus edificios, sus casas, sus carros, en lograr todo eso. Pero Dios le dice, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nadie se lleva camión de trasteo, mis amados hermanos. Así que el que hace para sí tesoro, así es, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso hay que evitar y cuidar de que las cosas físicas nos quiten la necesidad de Dios. Segundo consejo, mis amados hermanos. El segundo consejo es no pensemos que cuando vemos una persona que tiene bienes, edificios, casas, empresas, etc., nunca pensemos que no necesariamente es bendecido por Dios. Y no pensemos que un pobre por ser pobre no necesariamente es miserable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ricos miserables y hay pobres muy bendecidos. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? Quiero mostrárselos con un ejemplo bíblico, ¿sí? Voy a invitarlos, mis amados hermanos, a Lucas 16, capítulo 16, del 19 al 25. Lucas 16, ahí adelantico. Lucas 16, del 19 al 25. Aquí está el ejemplo del rico y Lázaro. Era un hombre rico y Lázaro era el mendigo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Miren el versículo 19. ¿Sí? Voy a mostrarles a un pobre bendecido y a un rico miserable. ¿Sí? Miren Lucas 16, 19. Dice, y había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros, dice la Biblia, aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sí? Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que el rico, ¿dónde fue después de morir? Fue al lugar de tormento, ¿sí? Entonces él dando voces dijo, Padre, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea, envía al mendigo que estaba lleno de llagas en la tierra, ¿sí? Dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Entonces Dios va a hacer justicia.
digámoslo así, y va a poner sus cosas en orden. Dios quiere darte todas las cosas, pero sin que pierdas el principio, ¿sí? Sin que pierdas el enfoque. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Pero aquí vemos un rico miserable, porque tuvo todo, pero eternamente ahora está en tormento. Pero ahora, ¿qué pasó con Lázaro, el mendigo? Sí, Lázaro ahora está en el seno de Abraham, consolado, sí, eternamente y para siempre. Entonces, mis amados hermanos, nunca pensemos. El segundo consejo es: no pensemos que por ser rico, una persona es bendecida, o por ser pobre necesariamente es miserable. No. Hay pobres en la Biblia, mis amados hermanos, que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice el Señor. Y dice que el mundo como tal no era digno de ellos, pero Dios les tiene preparados una ciudad. Entonces hay hombres que han sido pobres en este mundo, pero allá se pesarán las cosas. ¿En qué? En justicia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios es grande y es justo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, las riquezas no es que sea pecado ser rico, pero hay un gran peligro en que te apartes del centro y de la verdad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias, los placeres de la vida, pueden convertirse en estos espinos que destruyen nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, mis amados hermanos, como cuarto consejo, mis amados hermanos, como cuarto consejo, evitemos las excusas, porque en el día de Dios ninguna excusa será válida delante de Dios. No hay ninguna excusa que justifique el descuido o la destrucción de esta vida espiritual. No hay ninguna excusa. Amén. Válida ante Dios. Miren rápidamente, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a Lucas, ahí atrásito, Lucas 14:17. Lucas 14:17. Amén. Aquí en Lucas 14:17, mis amados hermanos, vemos personas, grandes empresarios que le daban excusas al Señor, pero vamos a ver cuál fue la reacción de Dios. Miren Lucas 14:17, dice: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Bueno, humanamente hablando, uno pensará, bueno, este tenía una excusa de peso, pero vamos a ver que para Dios no fue válida. Versículo 19, otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, también tenía una excusa de peso, pero para Dios no fue válido. Miren el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, ojo, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres y a los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Entonces dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Yo puedo decirte, hermano, cómo vas en tu oración diaria, ¿sí? Y alguien me puede decir: hermano, es que tú sabes que el trabajo ha estado duro, las circunstancias, hay que estar buscando el dinero, hermano, no me ha quedado mucho tiempo. Hermano, humanamente hablando, puede ser una excusa de peso. Pero espiritualmente hablando, según la Biblia, vemos que nada será válido para aquellos que descuidan su vida espiritual. Entonces, mis amados hermanos, no descuidemos nuestra vida espiritual, que es lo más importante. La base, mis amados hermanos, crecer en ese amor que va a mover una gran fe, poderosa fe.
y por medio de esa fe llegar a la justicia de Dios va a ser la clave de la salvación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que llegar y crecer en Dios, fortalecernos en Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el consejo es ese. No hay nada que justifique que descuidemos o que destruyamos nuestra vida espiritual. Amén. Y como último consejo, mis amados hermanos, no dejemos que nada nos impida hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? No dejemos que nada nos impida hacer la voluntad de Dios. Miren Lucas 18:22. Lucas 18:22. Hay una hojita adelante. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en Lucas 18:22 está el joven rico. Estamos en el mismo ejemplo. Amén. El joven rico. Este joven rico, ¿cuál fue la voluntad de Dios? Ojo al 22. Dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, este joven rico pues había tenido muchas posesiones. Pero ¿qué le dijo Dios? Quite todo esto y déselo a los pobres y venga y sígame. Entonces, ¿qué vio Dios? Vio que estas riquezas en él eran un ídolo. ¿Y qué le estaba pidiendo Dios? Este primer lugar. Amén. Entonces, ¿qué pasó con el muchacho? Miren el versículo 23. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos que este joven lo intentó, pero no pudo despojarse. Tenía esto en primer lugar antes que Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Pero ya no era capaz de obedecer a Dios porque para él en su prioridad era más importante que las riquezas. Amén. Por lo tanto, miren el versículo 29. Y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que Dios, si ese joven lo hubiera logrado, hubiera recibido más aquí y más allá en Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no dejemos que nada nos impida hacer la voluntad de Dios. Seamos como Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo, mis amados hermanos? Miren el capítulo 19, versículo 7 al 10. Amén. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo, cuando se enteró del Señor Jesús, Zaqueo quitó este ídolo de las riquezas, ¿sí? Y lo desplazó. ¿Sí? Y lo desplazó. ¿Por qué? Porque puso la palabra de Dios en primer lugar. Y las riquezas las dejó en segundo lugar. Miren lo que hizo Zaqueo. ¿Sí? Capítulo 19, versículo 7. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces dice que Zaqueo era un hombre rico. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Dios se dio cuenta que Zaqueo no tenía la riqueza como ídolo, por eso no se la pidió. Pero sin Dios pedírsela, Zaqueo la entregó. ¿Por qué? Porque para Zaqueo era más importante Dios que cualquier otra cosa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, que ojalá podamos ser como Zaqueo, que podamos poner primero a Dios por encima de cualquier otra cosa. Entonces, versículo 9, Jesús le dijo, ¿sí? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mis amados hermanos, cuidemos de que nuestra tierra, es decir, nuestro corazón, se llene de espinos, porque si hay espinos en nuestra vida,
estos espinos van a traer maldición. Miren, hermanos, ya terminando Hebreos capítulo 6. Amén. Miren Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Hebreos 6, 7 y 8 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, una tierra como esta, que está llena de espinos, su fin es la condenación eterna. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuidémonos de una tierra maldita. Amén. Cuidémonos de estos espinos, de que estas cosas de la vida nos desvíen del centro. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, mis amados hermanos, para terminar, quiero invitarlos a Filipenses 4, del 11 al 13. Porque Dios quiere que seamos ricos, no solamente en Dios, sino también quiere darnos lo necesario, ¿sí? Según nuestros corazones. Porque, como le dijo el apóstol a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado, según como prospera tu alma. Amén. Porque muchas veces la bendición puede llevarnos, mis amados hermanos, a circunstancias lamentables. Muchas veces, mis amados hermanos, estos ídolos, los ídolos, lo que ponemos por encima de Dios, engañan a las personas y les muestran un supuesto bienestar, estabilidad, confort, pero realmente el ídolo viene a hurtar, matar y destruir. Amén. Entonces, mis amados hermanos, miremos el ejemplo del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, del 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, porque era hijo de Dios, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y culminamos con este versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Los grandes hombres de Dios lo dejaron todo. Pedro era pescador, y cuando vio a Jesús llenaron 2 barcas llenas de pescado. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Dice que dejándolo todo, le siguió. Entonces, mis amados hermanos, no pongamos la vista en las cosas de los hombres, pongamos la vista en Dios, del que provienen todas las cosas. Amén. Y seamos ejemplo y testimonio en todo. Seamos testimonio como hijos, como padres, como trabajadores, ¿sí? Sin perder el centro, ¿sí? Que es la justicia de Dios. Recordemos que si crecemos en amor, vamos a desarrollar una fe verdadera que nos va a llevar a una justicia de verdad. Una justicia que nos abrirá las puertas de la bendición de Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Señor, gracias por este momento. Gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, porque nos has enseñado hoy que tú debes ser el primer lugar, antes que el dinero, Señor, que podamos decir como dijo el salmista: Señor, nada deseo fuera de ti, nada deseo en la tierra, Padre mío. Tú eres el único que puede dar vida y vida en abundancia. El diablo ni el mundo pueden dar lo que tú das. Señor, tú eres el único que puede dar paz donde hay angustia. Tú eres el único que puede sanar donde hay enfermedad, Padre Santo. Tú eres, Señor, el que levanta al pobre del muladar, Señor, y lo sienta en lugar de príncipes. Tú eres el que bendice, Señor, el que puede utilizar a grandes hombres como Gallo, que era un hombre rico, Señor, que ayudaba fuertemente a la iglesia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para poder ser bendecidos y poder llevar un fruto digno que salte para vida eterna, Padre mío. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Espero verlos pronto. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, pueden dejarla en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente.